Hoy estaremos hablando sobre el bombardeo en Siria. Al respecto, Periodistas por el Cambio ha elaborado una nota de repercusión. ¿Qué dice la gente, qué dicen nuestras autoridades sobre el accionar de Estados Unidos contra Siria? Que apoyamos la paz y que exigimos que esta condena a nivel mundial se pueda replicar para que Estados Unidos sienta la presión, tanto interna como externa, de que no se puede permitir este tipo de agresiones a países soberanos, a democracias que han sido consolidadas representativamente, pero fundamentalmente a favor de lo que significa o en contra de lo que significa la estabilidad y la paz mundial. Pende de un hilo la paz mundial en el mundo y es culpa y directa responsabilidad de Estados Unidos que mediante estas acciones guerreristas unilaterales lamentablemente han puesto en cuestión todo el orden mundial. Si nosotros creemos que el problema de Siria es un problema estrictamente entre Estados Unidos y Siria y es un problema que tiene que ver con algunos de los conflictos ideológicos que se tienen, es totalmente falso. Este es un problema de una guerra que tiene que ver con los hidrocarburos, que tiene que ver con el gas y que tiene que ver con el hecho de predominar y no tener la posibilidad de que lo ataquen. Y en el segmento de análisis político en su programa Periodistas por el Cambio nos acompaña ya en estudios el analista político y periodista de amplia trayectoria, don Gastón Núñez, a quien recurrimos para saber cuál es el análisis ante temas internacionales. En este caso, lamentablemente, el pasado viernes en la noche se ha registrado un bombardeo al país de Siria por parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Esto argumentando de que existirían armas químicas que habría utilizado el mismo ejército sirio en contra de algunos grupos y la población misma, razón que ha motivado al presidente Donald Trump a ordenar este bombardeo sobre el país de Siria. De momento no se han presentado mayores pruebas sobre las aseveraciones de Estados Unidos, para lo cual hemos invitado nuevamente, reiteramos, a Gastón Núñez. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias, Adair. Cordial saludo a todos los televidentes. Gastón, preocupante lo que está sucediendo en este momento en Siria, lo que ha pasado, pero hay que analizar cuáles son los actores, cuál es el contexto, cuál es el análisis que se tiene desde América Latina, particularmente desde Bolivia. Sin duda de contundente rechazo, pues ante una manifestación más de lo que ya era anotarse dentro del escenario un poco de lo que son estas grandes intervenciones de Estados Unidos. Y cuanto más escuchar el clamor, sobre todo en América Latina, que es un aspecto que lo tocaremos más adelante como fenómeno interesante y de repercusión. Pero choca hasta los niveles más íntimos de la sensibilidad humana, que tratándose de ver que lo que aconteció el 2014-15, usted recordará los famosos gases sarín, aquí se te ha tratado de manifestar otra vez, otra artera maniobrada, intencionada, búsqueda de mostrar primero su hegemonía ante el mundo. Estados Unidos quiere hacer sentir al mundo que ellos son los primeros en todo. Ya lo había demostrado en Irak, el año 2003, cuando también sobre pretexto de la tenencia de armas químicas, armas nucleares y todo lo que representa aquello, asalta Irak, invade Irak y la captura después de Saddam Hussein. Todo el escenario en la geopolítica árabe ya parece ser un dominio estrictamente. Pero ¿cuál la intención? Hay que develar. Esto es importante. Ya luego entraremos a los componentes que tienen que ver exclusivamente con el hecho sirio específicamente. Pero cuando entendemos esto, en la magnitud uno se pregunta, ¿por qué los árabes? ¿Por qué a tan fuerza y por qué a tanto intento despiadado utiliza como pretexto los países árabes? Obviamente aquí está una respuesta clara y contundente. Los pretextos han sido cualquiera, la manera ha sido como sea, pero lo que quiere es apoderarse de los recursos que tiene
sobre todo los países árabes. Y aquí hay algo interesante, Gastón. Hay un común denominador entre lo que fue Irak y lo que ahora es Siria. Hasta el momento no se han presentado pruebas mayores de que existan armas químicas. Exactamente. Tanto lo que fue y la manera como entiende la gente, lamentablemente no ha entrado a desmenuzar el carácter que ha tenido esa fuerza el año 2003, el gobierno de George Bush y toda la aparición que consecutivamente tuvieron los años que seguramente lo han ocultado. Aquí también tiene mucho que ver la labor que actúan algunos medios de comunicación. CNN tiene la intención de tapar objetivamente, amplificar lo que ha sido el ataque químico al tema sirio. Para ellos es obviamente contundente que sí hubo una aplicación de parte del gobierno sirio para dañar a la población. Uno se pregunta, ¿y qué entonces? ¿Qué estaba haciendo el ejército sirio? ¿Qué estaban haciendo los rebeldes? Exacto. Es una carta blanca para decir, muy bien, entonces podemos actuar. La gente se preguntaría a estas alturas. Pero la forma artera, los cascos azules, Inglaterra es quien opera para llevar este instrumento y de ahí pretextar la futura invasión. Aquí hay un elemento que no se ha logrado algún momento hablar. 2 días antes de lo que iba a ser esa invasión, Rusia le advierte a Estados Unidos. Ya conocía de la intención. Ya había maniobrado el tema de los ataques químicos Estados Unidos. Si su pretexto es invadir, vamos a actuar. Y si hace falta actuar, llamaremos también a China. Esta es la respuesta que le había dado. Desoyen, y lo peor es, cuando ya se da la invasión, ya se da el golpe, llamaremos así de la manera más feroz, con más de 117 misiles Tomahawks y otros más que se dan, aquí llama la atención la postura que asume al día siguiente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo debería observar la conducta tomando en cuenta lo que han sido las declaraciones de principios del derecho internacional ajustados por Naciones Unidas, de que tienen que pedir permiso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer alguna intervención. No lo hizo. Es más, cuando Rusia y los portavoces también exigen que se sancione y se condene, lo rechazan. Esto es, no me imagino hasta dónde, ya, bueno, ya sabemos cómo el imperio tiene carta blanca para utilizar donde sea, con cualquier pretexto, pero llama la atención la existencia de un Consejo de Seguridad que al final de cuentas no ha hecho nada, no ha respondido. Reprochable desde todo punto de vista el accionar del Consejo de Seguridad, pero ahora surge una nueva hipótesis a raíz del ataque. Aseguran muchos analistas en tema militar, en tema, sobre todo esto que tiene que ver con el alcance del poder militar que pueda tener cada país, aseguran de que el ataque conjunto que ha tenido Estados Unidos, Francia y el Reino Unido ha sido un total fracaso porque se habrían interceptado muchos misiles y además de aquello ha motivado la reacción de 2 países que son potencias, Rusia y China. Este es un elemento interesante, Adair, bien que lo toque porque bueno, la sociedad puede decir, bueno, ahí fue el ataque, se justificó, por algo el respaldo, ¿no? Pero no, si ya estaba advertido, es que Rusia entró también en la contención de aquello, con ayuda obviamente del gobierno sirio. Aquí me olvidaba un elemento que, más allá de hacer zozobra dentro de la población, la idea de Estados Unidos, más allá de los recursos, es agarrar también a Bashar al-Assad. Yo creo que en medio de eso, como está agarrado tremendamente de un rótulo de dictador, tienen el pretexto también para asestar. Ahora, ¿Bashar al-Assad será realmente un dictador, Gastón? Bueno, es que a título de lo que sea, inclusive los anteriores se han movido. Gaddafi, Saddam Hussein, seguramente para todos los norteamericanos y el mundo son tremendamente dictadores, ¿no? Se puede hablar. ¿Qué le decían a nuestro gran comandante Fidel Castro? También desde la égida, el manejo, la intención maniobrera bajo ese nivel, era también llamado el dictador Fidel Castro. Entonces yo creo que los países árabes
nunca han perdido esa lógica, sabemos cuál es la intencionalidad. Pero volviendo al tema, en sentido de que Siria logró desviar, logró controlar lo que fueron esta manera de arteramente de llevar adelante el bombardeo a Siria, gracias a Rusia. A 3 horas de que se dio aquello, el pueblo sirio sale a las calles y lo toma como victoria. Lamentablemente los medios internacionales, que no han sido muy pocos, Hispan TV, Euronews y probablemente Telesur, han mostrado con claridad que el pueblo sirio salió a las calles cantando la victoria. Y también eso se ha podido ver en las redes sociales. Sí, bueno, las redes sociales han logrado amplificar. No siempre me fío de algunas redes sociales, claro, con otra intención que hayan tenido. Las imágenes que han mostrado del bombardeo probablemente las han repetido de otras anteriores para magnificar el hecho de decir, aquí hemos derrumbado, aquí está el resultado de aquello. No han logrado algunos conseguir. Eso también se ha visto en las fotos, ¿no? Repetían fotos de algunos otros bombardeos. Porque... Lo que fue en el tipo del Gazarín, lo que fue otras imágenes que ya tenía en conflicto con el ejército sirio, y el ejército islamista logró también penetrar y tenía bajo control algunas ciudades y se derrumbaron ciudades y mostraron esas fotos. Pero el pueblo sirio estaba en las calles las hemos visto de Damasco en manifestaciones. Han sido a las afueras donde algunos objetivos han llegado a penetrar, pero no con mayor influencia. Este es el detalle interesante que muestra el fracaso de lo que fue esa intervención. Ahora también hay que analizar sin duda la posición de Rusia, Gastón, más allá de la posición que asume, sino de cómo la situación está en este momento. Rusia, de principio, tal como te manifestaba, ha sido un interlocutor interesante en la manera como ha ido operando el conflicto ya hace mucho tiempo. Rusia ha partido mostrando que el famoso ataque químico lo conocían también desde hace mucho tiempo. Por eso develó al organismo sirio, a través de otros más, para que estén alertas. Yo creo que Vladimir Putin tiene en su lógica el pensamiento de que es importante la protección, porque el futuro de los países árabes ha de configurar una nueva geopolítica de lo que ya en algún momento se habló de que Estados Unidos controlaría aquello. Esto es grave, porque si lo tendría que hacer, imagínense cómo estarían los países Siria, Libia, Irak, Irán, Turquía y otros más. Ellos están preparados. El gobierno ruso está preparado. Y lo mismo también está a ese mismo nivel el gobierno chino. Yo creo que en esa misma lógica, si bien esto se está organizando de tal manera para una protección y ver el destino de los países árabes, seguramente Estados Unidos, maquiavélicamente, conjuntamente con los países y la OTAN, tratará de buscar, como ellos han dicho, habrá una segunda. Mientras el pueblo se prepare, el pueblo sirio se prepare, esperemos que no haya una segunda. Ahora, leía en algún artículo que aseguraba que a partir de lo que ha pasado en Siria, usted también podría afirmar esto, de que Estados Unidos habría perdido la hegemonía militar en el mundo. Todavía no hay que adelantarnos a ellos, ellos van a decir que obviamente que no, pero pienso que el poderío lo han demostrado en otras oportunidades, en elementos de lo que significa una gran maquinaria, es decir, lo visiblemente como arsenal, ¿no ve? En la efectividad, no. Una cosa es decir, tenemos un gran producto militar. Otra cosa es, en lo operativo, cómo se demuestra. La demostración más clara y concreta de lo que fue esa intervención militar. Recuerdo yo también, en los años 60, la intervención a Playa Girón, en Cuba, en la isla Cochinos, la bahía de Cochinos. Fue la clara demostración de su frustración. ¿Por qué?
porque Cuba se anota el primer triunfo ante el imperialismo de una derrota militar de los Estados Unidos. Vietnam, ¿qué episodio tuvo? Otra derrota, otro fracaso. Mostrarán ante las figuras que tienen el tremendo arsenal militar, un gran trabajo logístico en esa magnitud, pero lo estamos viendo, ni en los países árabes lo han conseguido. Rusia sí, y Rusia, China, le demostrará en el futuro que obviamente estarán más preparados. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Hemos llegado ya al final de esta entrevista. ¿Cuál es tu mensaje final con relación al tema que hemos tocado? Como decía en principio, me parece es importante tomar esta lógica de que los países latinoamericanos estén haciendo cada día más carne de lo que representa el carácter de injerencia de Estados Unidos. Que debemos estar preparados todos para respaldar pueblos. Ojo, objetivos en América Latina están en la mira, como es el caso del hermano pueblo venezolano. Tenemos que pensar mucho en lo que representa los destinos de algunos países. No vaya a ser que el desquiciado señor Donald Trump algún momento ponga bases militares cercanamente a Venezuela. Y por ello, todos tenemos que estar en actitud de apronte para, una vez más, condenar niveles de injerencia, sobre todo la magnitud que tiene un desquiciado como es el presidente Donald Trump. Muchísimas gracias, Gastón. Como siempre, un placer tenerte en los estudios de Periodistas por el Cambio. A ti las gracias, un saludo cordial. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. No nos podemos quedar callados ante las injusticias, no nos podemos quedar callados ante la injerencia. Quería decirlo, tal vez más adelante se hagan películas de cómo los soldados que son enviados a invadir otros países por estos países imperialistas sufren al cometer abusos, asesinatos en otros países. Imagínense cómo se maneja mediáticamente esta situación a través de la pantalla grande, la pantalla chica. Se trata de mostrar como el salvador del mundo Estados Unidos, cuando no es así. Tenemos más en Periodistas por el Cambio, no se separe de nosotros.